Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 20 de octubre, en esta 29ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a algunos grandes santos como San Honorio Abad, Santa Irene, también a San Pedro de Alcántara. Recordamos también en la liturgia el día de hoy a Santa María Bertila Boscardín, religiosa. ¿Qué podemos afirmar de estos grandes santos? Bueno, de Santa María Bertila, era una joven campesina nacida en Brentola, cerca de Vicenza, Italia, en el seno de una familia de agricultores. Trabajó en los campos, frecuentó la escuela unos pocos años y trabajó como criada en las casas del poblado. Le gustaba la vida parroquial y formó parte de la Unión de las Hijas de María, enseñando el catecismo a los niños. Desde joven se caracterizó por su espiritualidad mariana. Dejó escrita su vida en su diario espiritual. El Papa San Juan XXIII la canonizó el 11 de mayo de 1961. ¿Qué decimos de San Pedro de Alcántara, patrono de los guardias nocturnos? Bueno, y también de los celadores. Cada 20 de octubre la Iglesia celebra a este gran santo, San Pedro de Alcántara. Desde 1499 existió hasta 1562. Fue un fraile franciscano español, confesor de Santa Teresa de Ávila y desde 1826 santo patrono de Brasil. De nombre secular Juan de Garavito y Vilela de Sanabria, nació en Alcántara, Extremadura, España, en 1499, en el seno de una familia noble. Empezó a estudiar leyes en la Universidad de Salamanca, pero abandonó los estudios al descubrir que Dios lo llamaba a su servicio. Se hizo fraile franciscano y posteriormente fue ordenado sacerdote. Fray Pedro de Alcántara impulsó la fundación de varios conventos, primero de algunos destinados a su orden, luego de otros para la naciente reforma del Carmelo, la que apoyó fervientemente. Pedro conocía de primera mano el espíritu que impulsaba la obra de Santa Teresa de Ávila. El franciscano fue un hombre de profunda vida espiritual. De hecho, se hizo conocido por la dedicación que ponía en tiempo e intensidad al trato con el Señor en la oración, manifestado en sus constantes desvelos y meditando y rezando. San Pedro de Alcántara fue aprendiendo a equilibrar la vida contemplativa con la predicación y el cuidado de las almas. Solía realizar viajes a los pueblos situados en las cercanías al convento de Arenas, donde vivía. Se caracterizó por ser modelo de cumplimiento y respeto de los principios que regían la vida monástica, con lo que alentó a muchos hermanos a ser más generosos con los asuntos de Dios. Fray Pedro también adquirió fama de buen predicador y cabe subrayar que muchas conversiones se produjeron entre quienes lo pudieron escuchar. Al mismo tiempo, tuvo especial preocupación porque todos alcanzaran el debido provecho en la vida espiritual. Por esta razón se propuso escribir algunas obras de divulgación. A Fray Pedro de Alcántara se le atribuye haber redactado la edición compacta del libro de la oración y meditación de Fray Luis de Granada, bajo el título de Tratado de la Oración y la Meditación. San Pedro mantuvo un trato cordial con San Francisco de Borja y de manera especial y fructífera con Santa Teresa de Ávila. Fray Pedro se convirtió en confesor y director espiritual de la santa y fue el quien más le animó a que llevase a cabo la reforma carmelita descalza. El mismo, movido por el deseo de renovar la espiritualidad de la vida religiosa, puso en práctica una reforma al interior de la orden franciscana, fundando una rama de estricta observancia, cuyos miembros se hicieron conocidos como alcantarinos. Santa Teresa de Jesús cuenta en su autobiografía cuán agradecida quedó con el fraile franciscano por su sabiduría y santidad. Teresa relata incluso cómo fue que Fray Pedro se le apareció en sueños después de muerto y le dijo: «Felices sufrimientos y penitencias en la tierra, que me consiguieron tan grandes premios en el cielo». Así es. Bueno, importante, San Pedro murió en paz del retorno al convento de Arenas en 1562, después de haber hecho uno de sus habituales itinerarios por Ávila y Oropesa. Su tránsito se produjo en compañía de sus hermanos religiosos, a quienes tanto quería. Bueno, pidamos pues la poderosa intercesión de San Pedro de Alcántara, religioso. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. Y al repique de las campanas, le pedimos al Señor que espante al enemigo de nuestro alrededor. ¿Qué dice el texto de San Lucas? En aquel tiempo,
Hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la primera lectura tomada de la carta de San Pablo a los Romanos 4:19 nos señala la fe de Abraham, y así lo dice precisamente: no se debilitó a pesar de su edad, no, al contrario, siguió firme en Dios y no dudó y nunca tuvo desconfianza. Ojalá que nosotros tengamos esa fe firme en Dios, puesta solamente en Él, incluso en medio de mi momento difícil, de mi tribulación, cuando pienso que todo se sale de control en mi trabajo, cuando siento que hay un problema grande y que posiblemente no podré resolver en mi familia o en mi alrededor. Ahí viene la fe, es decir, aquella confianza puesta en Dios que todo se podrá resolver. Recuerdo aquella frase del Padre Pío de Pietrelcina: ora y no te preocupes, la preocupación está de más. Y tiene toda la razón. Si un problema tiene solución, si un problema no tiene solución, ¿por qué preocuparme si todo está en las manos del Señor? Ya la carta a los Romanos capítulo 8 nos lo recuerda también. Todo pasa para bien de los que aman a Dios. Todo lo que venga, sea bueno, sea malo, siempre pasará para bien de nuestras almas. ¿Cómo nos cuesta comprenderlo? Realmente tenemos a veces un corazón y una mente embotados, podríamos decir, porque no logramos comprender la gran misericordia de Dios al enviarnos pruebas difíciles. Pero ojo, pedirle que aumente nuestra fe como lo hizo Abraham. Abraham no dudó de la infinita misericordia de Dios en ningún instante, incluso cuando tenía la daga levantada e iba a sacrificar a su hijo Isaac. Así es, Dios en los momentos difíciles nos asiste con mucha fe. También hoy San Lucas, en el capítulo 12, nos muestra cómo Jesús está en medio de la multitud y alguien le pregunta sobre su herencia. Así es, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y claro, Jesús les habla de las cosas de este mundo, de la avaricia. Muchas veces hay personas que prefieren las cosas de este mundo a las cosas de Dios. Hay personas que prefieren división, pelea, riña y aferrarse a los bienes de acá que una vida en paz, que una vida feliz, que una vida de buenas relaciones con su propia familia. ¿Cuánta gente se ha separado de su familia por los bienes de acá, que al final son efímeros, se terminan, se acaban y al final se quedan en este mundo? Y nosotros salimos, como venimos a este mundo con los brazos vacíos, de esa misma manera nos iremos a la presencia de Dios. Por eso invirtamos tiempo en nuestras relaciones interpersonales, en la relación con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, con mis abuelos, con mis familiares cercanos, con aquellas personas que amo, con mis amistades, con los hermanos de la iglesia, con todo aquel que interviene en mi vida. Cuán importante es guardar esa compostura espiritual, guardar ese amor al prójimo y no dejarme llevar por las avaricias de este mundo, por la soberbia del corazón que me hace una persona orgullosa, abundantemente orgullosa, que solo quiere poseer los bienes de este mundo. Y por eso Jesús pone al final del texto el ejemplo de aquel hombre rico que tenía todo y no sabía dónde guardar sus granos, de tal manera que pensó que se iba a dar a la buena vida sin darse cuenta que el Señor le arrebataría su existencia.
amontonando riquezas para sí mismo sin compartirlas con el prójimo. Pidámosle al Señor que nos ayude a amar, a tener misericordia, a tener un sentido de compasión y también de perdón con el prójimo. Y por qué no, a compartir nuestros bienes con aquellos que están a mi alrededor. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.